Bueno, continuamos entonces con la discusión. Creo que es el video número 4. Bueno, acá la clave es entender que el conocimiento se puede pensar de muchas maneras, ¿no? Una de las formas de pensar el conocimiento, que es una innovación muy interesante, vinculada sobre todo a la historia de la ciencia y a las escuelas más críticas, digamos, de la historia de la ciencia, es la idea de pensar la tecnología, perdón, el conocimiento como una tecnología de poder, como una tecnología, o sea, el propio conocimiento como una tecnología. Pero acá tecnología no hay que pensarlo en el sentido, digamos, de la definición anterior que yo di de tecnología como una técnica desarrollada bajo criterios del método científico, sino en un sentido mucho más antropológico, ¿no? En el sentido de decir, en este sentido, por ejemplo, un ejemplo, la propia educación es una tecnología, o sea, es una tecnología en el sentido que es una forma de producción de intervención, digamos, asociada, por ejemplo, al conocimiento. En la educación es obvio. Por ejemplo, una forma de tecnología de control social es, por ejemplo, las cárceles. Es decir, una tecnología corporal, en este sentido bien amplio, digamos, por ejemplo, es la educación física o la danza, digamos. Es decir, no solamente tiene funciones, digamos, de antropológica que puede estar vinculada a la sociabilidad, sino que también, como toda tecnología, produce efectos en el medio. Por ejemplo, en el caso, los deportes producen efectos, ¿no? Un cuerpo deportivo. Es decir, bueno, ahí podemos, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo que después lo podemos ampliar. El deporte, una de las principales, digamos, como tecnología sobre los cuerpos, una de las principales cosas que produce, digamos, en nuestra sociedad es la separación de los sexos. Es decir, es la construcción del género. O sea, es decir, una de las primeras cosas que uno hace en la escuela primaria cuando ingresa, que no pasa en el jardín, que es indiferenciado, es, digamos, el ordenamiento de los cuerpos según los sexos. Por lo menos eso se está revisando, pero es muy marginalmente, digamos, y con mucho cuestionamiento y mucha polémica. Y eso no siempre fue igual así. Es decir, eso se instaura, digamos, con la educación, pero la educación, sobre todo la educación estatal, que es un fenómeno del siglo XX, muy tardío del siglo XX, y como generalización es de mediados del siglo XX con la expansión de las funciones estatales del Estado, y entonces, es decir, y la idea del deporte como tecnología, entonces como producción de la sexualidad, es un fenómeno de la modernidad, es decir, y de la modernidad, sobre todo de la modernidad tardía, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces ahí pongo un ejemplo de la idea de la... Entonces, y fíjense que hay un conocimiento sobre el cuerpo que después se traduce en una práctica deportiva, en distinción, en regla, procedimiento, etcétera. Entonces, acá es con donde entra la idea de la metáfora del aprendiz de brujo, ¿no? Es decir, el conocimiento, donde el conocimiento en esta metáfora, el aprendiz de brujo, es un conocimiento que está separado, digamos, de las implicancias éticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay mucha discusión sobre esto, es decir, bueno, ¿cuáles son las implicancias éticas, por ejemplo, de proponer una medida como el... Yo el otro día lo discutía con un biotecnólogo que discutía esto, es decir, bueno, cuáles son las consecuencias, perdón, cuáles son las consecuencias de una medida como el aislamiento social preventivo y obligatorio, que es una tecnología, por ejemplo. Fíjense, ese es un gran ejemplo de cómo tecnología, es decir, cómo el saber médico, que el saber médico es una de las grandes tecnologías sobre el cuerpo. Específicamente el saber médico fue uno de los grandes ejemplos de las tecnologías, del conocimiento entendido como tecnología. Eh, Tecnología sobre los cuerpos. Y el saber médico es algo muy propio de la modernidad. Y cambia a medida que cambian las concepciones sobre el sujeto y sobre los cuerpos. Y al mismo tiempo produce nuevas concepciones sobre los sujetos, las sujetas y los cuerpos, las cuerpas, digamos, ¿no? O sea, hay una interacción entre el saber médico. Entonces, fíjense ahora, por ejemplo, las implicancias que tiene en términos de salud mental, etcétera, todo esto. Bueno, es una discusión súper interesante de cómo el saber médico se impone. Es decir, yo creo que
ni aquellos que más denunciaron, sobre todo el que inventó uno de los pioneros, digamos, de todo este criterio que fue Michel Foucault, digamos, un filósofo, historiador de la ciencia francés del mediados del siglo XX, ni en sus más locas pesadillas, lo charlábamos el otro día con otros colegas, ha pensado, digamos, que el saber médico iba a tener semejante peso en el ordenamiento social. Nunca antes en la historia de la humanidad, solamente, y las pandemias actúan sobre esferas locales, digamos, pero nunca tuvo esta universalidad, digamos, del saber médico como una tecnología de poder. Entonces, esa es un poco la idea, entender el conocimiento entendido como tecnología de poder es un conocimiento que se entiende a sí mismo como una mera tecnología, una ciencia sin implicancias éticas, que no asume cuáles son las consecuencias humanas y ecológicas de su práctica, ¿no? Ecológica en el caso de los ejemplos que pusimos antes. Eh, en este caso lo que entra en juego es entender digamos, que el conocimiento puede ser pensado de una epistemología justificacionista, o sea, es decir, una epistemología que en todo caso busca solamente centrarse en cuáles son las condiciones de justificación, de validación de ese conocimiento, eso sería una epistemología justificacionista, versus una epistemología ampliada, que es un poco el enfoque que hay en esta cruzada que yo trato de defender, que no niega, digamos, la dimensión justificacionista, o sea, decir cuáles son los mecanismos de validación del conocimiento científico, pero lo que los incluye en una perspectiva mucho más amplia, que incluye, valga la redundancia, tanto lo histórico como lo social, digamos, ¿no? Hago una pausa y ahí sigo enseguida que tengo que revisar una cuestión. Entonces, como decía, digamos, entender el conocimiento como una tecnología de poder implica, primero, eh, tratar de pensar, digamos, una visión crítica acerca de la idea de que el conocimiento no es una mera tecnología, sino que tiene implicancias éticas, consecuencias humanas, ecológicas, versus en segundo término, tensionar una epistemología justificacionista que solo se concentre en las cuestiones del método y de validación del conocimiento científico, separado, digamos, de lo social y lo histórico, o como yo planteé, digamos, no sé si lo planteé, pero lo explico. La idea, o sea, no, perdón, lo dice el texto de Klimovsky, digamos, la idea de la distinción digamos, entre un campo, digamos, que tiene que ver entre el contexto de descubrimiento, que sería cuando se produce el conocimiento científico, la idea de un contexto de justificación, que es decir, cómo se valida el conocimiento científico, y después por último un contexto de aplicación, separa todo, separa lo tecnológico, que es cuando la ciencia se conecta con lo social de manera directa, separa lo propiamente, digamos, la justificación, que no es la justificación, la discusión, el debate entre científicos, sino es la reelaboración por la propia academia científica de anteriores debates y su codificación en un corpus teórico ordenado, digamos, ¿no? No el paper aislado de una investigación en particular, sino una teoría científica codificada que borra, como yo siempre digo, las propias huellas de su producción. Y en el principio de todo, el contexto de descubrimiento, que muchas veces se aísla, o sea, como si lo tecnológico, es decir, donde están los intereses, digamos, lo social, etcétera, no tuviera que ver con las motivaciones para hacer descubrimientos científicos. Entonces ese contexto de su descubrimiento se aísla de la justificación y se aísla de la aplicación. En cambio, es decir, por eso la idea entonces la epistemología solamente se ocuparía de la justificación, es decir, discutir cuáles son las condiciones cognitivas del conocimiento, digamos, si tal razonamiento es más válido que el otro, si es inductivo, deductivo, la cuestión metodológica se aísla, digamos, del resto de los problemas. De la cuestión del contexto de descubrimiento se ocupa o la historia de la ciencia en tiempo pasado o una sociología de la ciencia en un tiempo presente, una sociología de la ciencia empírica, digamos, una sociología empírica de la ciencia, mejor dicho, y en todo caso la tecnología es una cuestión de los tecnólogos, de la ética, separado, digamos. Entonces, la idea es tratar de pensar la epistemología y la metodología como parte de la epistemología de una manera más amplificada, digamos, ¿no? De una manera más global.
Ejemplos muy claros, digamos, ejemplos muy claros de esto son, por ejemplo, la tecnología nuclear, ¿no? Cómo se desarrolló, la tecnología informática, como yo les ponía, muy interesante, la tecnología nuclear, tanto en lo que tiene que ver con la propia, digamos, como, por ejemplo, la película esa que yo le dije, que les mandé por el grupo de WhatsApp de talentos ocultos, no aparece la discusión de cómo en última instancia digamos, había un problema relacionado con la digamos, los conflictos de poder, etcétera. Después le voy a mandar, ahora me estoy acordando, hay varias películas que muestran las relaciones entre tecnologías y guerra de manera muy clara, como el siglo XX lo mostró la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos textos, yo les voy a mandar para que vean algunas películas que me parecen interesantes, digamos. ¿Está? La informática, ahora con la discusión de la inteligencia artificial, vean la temporada, o sea, toda la discusión, digamos, del control social, vean el documental que está en Netflix sobre Cambridge Analytica, ¿no? Es muy interesante, digamos, o sea, vayan viendo eso, por ejemplo. ¿Qué más? Y la biotecnología, toda la discusión de las vacunas, las modificaciones corporales. Ahora todas las vacunas, o sea, es muy interesante cómo cambió ahora, por ejemplo, con la última vacuna, digamos, del reciente, digamos, el problema de los fallos de las vacunas, bueno, todo eso, la cuestión de la alimentación, el debate sobre las megafactorías porcinas, o sea, fíjense cómo está cruzado por un montón de cosas. Eh, todo esto, todas estas cuestiones, digamos, borran esta distinción entre ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. O sea, y borran la discusión entre una separación tajante entre contexto de descubrimiento, contexto de justificación y contexto de aplicación, digamos. Entonces, la idea es pensar un concepto nuevo o a partir de otro concepto que ya no es tan nuevo, pero que me parece más interesante, que es pensar la idea de tecnociencia, ¿no? O sea, la idea de tecnociencia incluye todo esto que decíamos que eran los elementos éticos, las consecuencias, es decir, la idea de un complejo científico-tecnológico como un problema desde el punto de vista social y político. Eso se trata de pensar la ciencia como una tecnología de poder. Y entender la disputa del saber como disputas de poder, ¿no? Es decir, por ejemplo, la disputa entre los sofistas y los filósofos. Los sofistas, es decir, hoy está todo el tiempo, digamos, la idea de, ¿no? La ciencia, o sea, la idea, fíjense cómo se discute la idea de gobierno de científicos, o sea, yo creo que esta discusión tiene mucha relevancia y ha adquirido mucho peso, digamos, más allá de las razones por las cuales los distintos gobiernos apoyan o financian la tecnología, la ciencia como asociada, digamos, como forma de legitimación y sus relaciones con el poder han adquirido mucha relevancia. O en la misma, o sea, esto tuvo muchas expresiones, por ejemplo, como le decía, esta discusión, o la discusión entre sofistas y filósofos, o sea, los filósofos se presentaban a sí mismos como verdaderos sabios y los sofistas eran los menos los meros opinadores, digamos, ¿no? Sería la traducción de sofista sería eh, o sea, porque Sofía sería como, Sofía se entiende, sería el conocimiento, filosofía sería el amor al conocimiento, pero en griego la idea de Sofía o de sofismo, de sofista, tiene que ver con Platón, en cómo Platón atacó a los pensadores precedentes y los situaba como meros charlatanes, digamos. La idea de un sofista es un charlatán, inclusive está asociada a formas de docencia, digamos, que paga, ¿no? El sofista era aquel que vendía su manejo de la retórica por plata, digamos, ¿no? En cambio, el verdadero filósofo, el que lo hacía por amor a la sabiduría, sin buscar un beneficio material inmediato, ¿no? Fíjense ese que detalle, digamos, ¿no? Voy a hacer un corte acá porque para que no quede tan largo.